El mundo de los videojuegos ha evolucionado de una manera sencillamente espectacular en los últimos 15 o 20 años, pero no hay que olvidar los títulos clásicos en los 8, los 64 y los 16 bits, los cuales dieron mucho del nacimiento de los títulos modernos que hoy en día, los FIFA, los NBA 2K, los NFL, los MLB, el que usted me mencione, y por supuesto nos decidimos hacer este pequeño top 6 con los títulos deportivos más nostálgicos que a los viejos gamers como yo nos tocó jugar. El juego que abre las puertas a este top se trata de un empate técnico en dos reliquias que llegaron para el Nintendo NES a principios de los 90. Me refiero a Super Spike Volleyball y Nintendo World Cup, ambos desarrollados por la corporación Technos. El primero de ellos, como su nombre lo indica, se trata de un juego de voleibol con la particularidad de ser en la playa. En aquel entonces no era una modalidad de lo más popular y hoy en día es hasta deporte olímpico. Saltos increíbles, bloqueos prominentes y horas de diversión nos trajo a los viejos gamers que batallábamos enormemente para pasar el circuito mundial, verdaderamente una joya que llegó a Estados Unidos en 1992, un año antes que la mismísima empresa Technos lanzó al mercado norteamericano Nintendo World Cup o Copa Mundial de Nintendo por su traducción al español, con otro título infaltable para quienes nos empezábamos a enamorar del deporte rey. Nintendo World Cup no se trataba de un juego complicado, muy al estilo de los supercampeones, con tiros increíbles y una cancha que parecía jamás terminar. Este juego saltó tanto a la fama que llegó a establecerse en consolas de Game Boy, Game Boy Advance, Sega e incluso en Nintendo Wii, ya en una época mucho más moderna. En el número 5 está otro juego que llegó para el Nintendo NES y llegó a pegar muy duro, literalmente, en el corazón de la infancia a finales de los 80s y principios de los 90s. Punch-Out o Mike Tyson's Punch-Out fue un parteaguas en los juegos que de alguna manera intercambiaban golpes. Dejándonos de los buenísimos beat'em up, donde se trataba de eliminar a decenas de enemigos, en Punch-Out controlabas a un pequeño boxeador que tenía que enfrentar a rivales sumamente temibles que, en el menor de los casos, le doblaban la estatura y la fuerza. Los genios Genjo Takeda y Makoto Wada, creadores del juego, seguramente jamás imaginaron que su obra llegaría hasta las consolas 2 o incluso 3 generaciones más avanzadas. Hoy en día puedes encontrar Punch-Out en la Wii, Wii U y WiiWare, aunque para los nostálgicos nada le gana a la emoción de golpear y ganar con tu habilidad en el clásico control de los dos botones rojos. Sin duda alguna, Punch-Out, un juego que llegó para quedarse y quienes lo jugamos en su apogeo jamás podremos olvidar. El béisbol se hizo muy presente en la consola de 8 bits, pero fue poco después de la llegada de Super Nintendo cuando, en 1994, Software Creation lanzó al mercado Ken Griffey Jr. Presents Major League Baseball, un verdadero juegazo que rompió estigmas y por primera vez se pudo jugar a este apasionante deporte con una figura del calibre de Ken Griffey Jr., quien, dicho sea de paso, era el jugador más completo de la época y del juego evidentemente. Un guante envidiable y un swing de miedo que ponía a temblar a cuanto lanzador enfrentaba. El juego de Ken Griffey Jr. para el Super Nintendo no fue, ni por mucho, de los más populares, quizás una mala publicidad, pero para los entendidos seguidores y fanáticos de Hueso Colorado, que ya superaban la decena de años en aquella época, este significó un salto de calidad enorme al respecto de lo que estábamos acostumbrados en el Nintendo NES. Como dato adicional, muchos de los peloteros más prominentes de aquella época estaban incluidos en el juego, pero evidentemente los derechos de imagen no les permitió presentarse con sus nombres reales. Por citar a algunos, Carl Kent Jr., Mike Piazza, Mike Mussina, John Smoltz, Tony Peña, Chad Curtis, Sandy Alomar Jr., Gary Sheffield, Craig Biggio, entre muchos más formaban parte del elenco en este tremendo videojuego de época. Lo que está postrado en el tercer puesto es un spin-off de las más famosas carreras de vehículos en cada una de sus modalidades. La alta velocidad, la adrenalina y, ¿por qué no las trampas?, llegaron al mundo de Mario Bros. En enero de 1993 con Super Mario Kart, un título sumamente bueno y adictivo.
pero la verdadera carta de amor para los fanáticos de Mario, de los autos de carreras y de los videojuegos en general llegó en junio de 1997 con Super Mario Kart 64. Por supuesto que el salto al 3D no le causó demasiado inconveniente a este juego que venía ya con un buen número de seguidores, pero la modalidad de versus y batalla fueron sencillamente espectaculares. Mario Kart 64 fue uno de los juegos más ampliamente reconocidos de una consola que pudo brillar más, pero se topó con la PlayStation de Sony. Sin embargo, los bólidos conducidos por Mario, Luigi, el Honguito, Bowser, la princesa Peach, Yoshi, Donkey Kong y Wario es uno de los más dignos de mención en el Nintendo 64, infaltable entre los coleccionistas y sumamente divertido aún hoy en día cuando ya 2 generaciones de consolas más adelante han sacado títulos más modernos bajo el mismo sesgo de Mario Kart. En la época más dominada por Michael Jordan y otras grandes leyendas de la NBA, las empresas Midway e Iguana Entertainment desarrollaron uno de los juegos más memorables en el metaverso del baloncesto, que llegó a las Arcadias en 1993, NBA Jam. Contrario a lo que sucedió con el juego de Ken Griffey Jr., aquí sí podías utilizar a las figuras de la liga del mejor baloncesto del mundo, realizar clavadas espectaculares y, literalmente, quemar el aro. NBA Jam no fue el primero del género, inclusive hubo otros muy parecidos, pero nada se le comparó al poder jugar un 2 contra 2 con David Robinson, Scottie Pippen, Shawn Kemp, Karl Malone, Charles Barkley, James Worthy, Dominic Wilkins, Hakeem Olajuwon, Danny Manning y muchas superestrellas más de aquel entonces que hoy en día muchos de ellos están en el Salón de la Fama en Springfield, Massachusetts. NBA Jam fue el eslabón más fuerte que forjó títulos mucho más modernos que salieron para las consolas ya en 3D, pero el primero siempre es y será el primero, un juego verdaderamente digno de mención y del recuerdo. ¿Qué juegazo podría ocupar el puesto de privilegio? La medalla de oro para este top de juegos clásicos deportivos que este humilde servidor tuvo la fortuna de jugar en sus años de apogeo se queda con International Superstar Soccer Deluxe. Luego de una sensacional presentación con el International Superstar Soccer en 1994, llegó International Superstar Soccer Deluxe apenas un año después para terminar de enamorar a los fanáticos del deporte rey. La versión no sufrió demasiados cambios, pero sí sumamente esenciales para el juego en sí. Una jugabilidad maravillosa, la posibilidad de hacer tus estrategias, personalizar tus uniformes, modalidades de torneos cortos y ligas mundiales, así como el poder jugar con o en contra de un amigo, causaron un boom inmediato en los gamers de mediados de los 90. Definitivamente un juego imperdible aun si no eras demasiado afecto al fútbol. International Superstar Soccer Deluxe hizo escuelita para lo que años después fue el inevitable y un tanto rocoso salto al 3D en 1997 con International Superstar Soccer 64 y 2 secuelas que llegaron para la Nintendo 64. En el año 2000 International Superstar Soccer incursionó a la PlayStation y PlayStation 2, teniendo inclusive 2 secuelas para las mismas consolas, pero ni de cerca con la misma aceptación, pues ya competía con unas versiones aún en proceso de mejora del aclamado FIFA, que hoy en día es la marca más reconocida del género, pero nadie que haya vivido el éxito que fue International Superstar Soccer Deluxe puede negar que fue uno de los títulos que ayudó a Nintendo a posicionarse como el rey indiscutido de los 16 bits. Sin duda alguna, un título absolutamente inolvidable y nostálgico. Bueno, amigos aficionados, eso fue todo en este Erico Vlogs, el segundo video que tenemos apenas la oportunidad de intercambiar este espacio comunicativo que nos brinda YouTube. En el siguiente vamos a hablar un poquito sobre los futbolistas más sobrevalorados en la Liga MX, por supuesto no te lo puedes perder. Suscríbete, estate en contacto a través de las redes sociales, los enlaces te los dejo aquí abajito en la descripción. Por supuesto te da el correo electrónico, hay un montón de canales comunicativos que tenemos para hoy si te interesa algún tema en específico. Mi nombre es Eric Rosales y no me queda más que agradecerte una vez más y recordarte que hay que ponerle sabor al deporte. Hasta la próxima.